Buenos días a otro nuevo desayuno de Foro de Foros. Hoy nos acompaña José Manuel Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española. José Manuel es catalán de Almería, ¿no? Esa tierra de flamenco, sí, y sol, ¿no? Más de 300 días de sol tiene el año Almería, yo creo. Yo estaba en Navidad estupendamente. El currículum está al alcance de cualquiera. Y yo lo que sí quiero decir de José Manuel, que más allá de lo que pone su currículum, es difícil distinguir cuál es su parte de académico y su parte de periodista. Es una vocación compartida que le ha convertido al mismo tiempo en un pequeño cruzado, ¿no? Es un cruzado de los derechos humanos, de la calidad democrática y de la educación. Y es fácil detectar cualquiera de estas cosas. Hoy viene, claro, para hablar de esta etapa nueva, bueno, ya no tan nueva, casi lleva un año, en Radio Televisión Española, en donde yo diría que la semana pasada, en un artículo que ha publicado en El País, casi ha hecho un manifiesto que podría ser el eje de su primera intervención. Si te parece, pasamos a que tú cuentes lo que quieras y luego yo mismo abriremos un turno de preguntas entre los asistentes en sala y los que nos siguen a través de streaming. ¿Te parece? Venga, encantado. Muchas gracias. Adelante, José Manuel. Bueno, primero, gracias por invitarme. Es un placer porque siempre son oportunidades de hablar, de charlar y de que pregunten cosas que espero que me preguntéis, ¿no? Que no te planteas diariamente. Bueno, yo creo que, me ha dicho cruzado, sin demasiadas batallas, pero sí que yo creo que en el planeta entero, y vuelvo al artículo que menciona, nos estamos jugando mucho en un momento en que la política está muy mediatizada, en un sentido muy claro, que los medios de comunicación empiezan a sustituir lo que era la política tradicional, ¿no? Los partidos, las instituciones, etc. Por ejemplo, lo que está pasando en Francia, ¿no? Con un candidato Semur, que es un candidato de ultraderecha, que está llegando a tener muy buenas aceptaciones electorales, pero su trabajo ha sido mediático de siempre, ¿no? Y conocemos muchos casos en que la mejor catapulta para liderazgos políticos son los medios de comunicación. Y hoy las redes sociales. Y tanto unos como otras pues no están gobernadas con leyes explícitas, por decirlo suavemente, ¿no? Entonces, esa mediatización de la política pues pone en cuestión pues instituciones básicas, entre otros los derechos humanos, las libertades, ¿no? Y en todo el planeta se experimenta una cierta relajación del nervio democrático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Están llegando muchos populismos, muchas operaciones extrañas, muchos controles de la vida civil pues ocultos, ¿no? Y yo creo que la defensa de la democracia pasa por hacer aflorar todo esto, hacerlo transparentarlo, discutirlo, ¿no? Y ahí me parece que las radiotelevisiones públicas tienen una función esencial, ¿no? En teoría, porque esto depende de muchos países, las televisiones públicas en Europa surgieron en un momento en que se destruía Europa, bueno, una guerra civil, yo le llamo guerra civil porque en realidad lo fue, ¿no? Entre europeos, destrozó Europa entera y en aquellos momentos, pues, las televisiones públicas sirvieron para construir las instituciones. Era un foro de relación, países como Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera, vieron en la radio y en la televisión pública pues unas señas de identidad, un lugar donde encontrarse, una manera de pensar juntos la política y la sociedad, ¿no? Cuando se construye el estado del bienestar, que se reparte equitativamente, entre comillas, los beneficios de la economía, y ahí ha jugado un papel importante, ¿no? Hay un momento de quiebra de ese papel cuando empieza digamos, a dividirse razonablemente el espectro entre lo público y lo privado, pero hoy día, si sales de Europa, la radio y televisión pública apenas existe. Y eso significa, en Estados Unidos lo hemos visto con Trump, apenas hay controles sobre los medios de comunicación, se favorece mucho populismo, se favorece una pérdida también de libertades, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, todavía no nos hemos asombrado lo suficiente de que unas huestes invadan el Capitolio, ¿no? Uno de los templos, ¿no? de la democracia. Esto no es tan difícil que suceda si no regulamos un mundo digital como el que tenemos, ¿no? Y yo creo que las radiotelevisiones públicas, pero también en lo digital y en realidad casi una ciudadanía más activa, debería civilizar este mundo mediático, ¿no? Entonces, en ese artículo decía que pensaba que hoy día, cuando hay tanta desinformación, pues los medios públicos tienen que ayudar a construir
una información más razonable, más fiable. También que deberían sosegar el debate, porque el debate está demasiado crispado, no es un debate constructivo, sino es un debate agresivo, y eso me parece que es muy importante, porque si no hay un debate sosegado, las instituciones no funcionan, no pueden funcionar, es como un asedio permanente, ¿no? Y me parecía que eso también puede acompañar un poco pues, el aprendizaje social y personal que tenemos que hacer todos cuando se transforma este mundo. Este mundo está cambiando a un ritmo muy acelerado, y yo creo que estas son las funciones que podemos resumir, pues defender la democracia, ¿no? En sentido amplio. Pero, si me permites, en este papel que tú le asignas a la radiotelevisión pública del establecimiento de agenda, por utilizar un término académico, hay un elemento al cual uno no se puede sustraer, ¿no? Que es el número de horas de consumo de televisión. Está en progresivo retroceso a favor de otras plataformas, fundamentalmente bajo demanda, y al mismo tiempo, además, en ese pastel que cada vez es más pequeño, el share, la audiencia de Radio Televisión Española es también cada vez más pequeña. El año pasado la 1 no ha pasado en ningún momento del 10%, si no he mirado mal los datos. Y además hay un problema evidente de consolidación del modelo de financiación. También noticia de la semana pasada, la propia BBC, el Santa Santorum de las televisiones públicas, pone en cuestión para el futuro inmediato su modelo de financiación. Entonces, ¿cómo se puede adquirir esa relevancia, que es una palabra que tú utilizas de vez en cuando, en lugar de audiencia, en esa situación de progresiva pérdida de territorio público? Vamos por la audiencia y la relevancia, ¿no? Primero, distinguir una de la otra y luego cómo creo que podemos actuar. O sea, la audiencia es sentar a alguien dentro de una pantalla, pase lo que pase en la pantalla. Tú puedes conseguir, por cualquier tipo de morbo, puedes conseguir que un montón de personas vean la misma imagen. La relevancia es que eso sirva para algo. Que sirva algo para la gente que lo ve y algo para el país que invierte. Vale, yo creo que estamos banalizando mucho el consumo audiovisual, banalizándolo hasta extremos, que al final las audiencias sirven para muy poca cosa. O peor todavía, para deshacer muchas cosas que no deberían deshacerse, ¿no? Por tanto, yo apostar por la relevancia, el impacto, es también apostar por la calidad. Cuanto a la audiencia, hemos estudiado las audiencias del año 2021, más allá de los detalles, y hemos visto, a ver, el equipo de gestión nuevo logra aprobar en el Consejo de Administración el organigrama en agosto, el 2 de agosto. Hasta entonces llegas a una televisión que tiene poco dinero para producir, que tiene, digamos, la inercia de un periodo de inestabilidad y puedes hacer pocas cosas. Y nos quedó poco dinero para producir. Bueno, en ese año, el año pasado, hubo un mes extraordinario que fue el de Filomena, enero. Y lo hemos quitado porque hay un consumo, digamos, extraño, singular. Y hemos comparado desde febrero. Estoy diciendo algo que bueno, ya sé que este público es íntimo, pero que lo voy a explicar con más detalle más adelante. Desde febrero a julio y desde agosto a diciembre. En ese periodo hemos subido 0,7 puntos de audiencia global. Hemos subido en todas las cadenas. Es decir, en un periodo en que tú comparas los primeros meses del año y los meses que se pueden atribuir ya a la gestión directa del nuevo consejo, dar un salto de 0,7 puntos es importante. O sea, por tanto, y no digo ni que sea estable, ni que lo vayamos a mantener, ni que sea fácil, porque es, desde mi punto de vista, demasiado acelerado para lo que es regular en este campo que tú conoces mejor que yo. Pero eso quiere decir que sí que nos preocupan las audiencias y vamos a batallar por dar una programación de calidad que sea vista, que sea, sobre todo, que tenga sentido en la sociedad, ¿no? Esto es como las semillas, tú puedes tirar a un camino, es casi una parábola evangélica, ¿no? Cualquier cosa, pero hay algunas que fructifican. Nosotros queremos lanzar semillas que fructifiquen. Por otro lado, se ve demasiado pantalla de televisión, pantalla de teléfono, etcétera, etcétera. No es posible que estemos casi 8 o 12 horas, la ciudadanía del mundo, empantallados. Es que no tiene sentido. Incluso cuando ahora estamos en teletrabajo,
pues es que ya el abuso de las pantallas sobre las personas está amenazando la socialidad. Estamos construyendo una sociedad de la distancia, ¿no? O sea, no nos entendemos, no nos hablamos. Bueno, yo creo que eso, tú que trabajas mucho sobre reflexión mediática, lo primero que habría que decir es que la dieta de pantallas tiene que reducirse, aunque vaya en perjuicio incluso de las televisiones, ¿no? Y luego hay un segundo razonamiento que hacer. Vamos a ver, hay pantallas muy individualizadas, muy solipsistas, muy yo conmigo mismo contra mí mismo, que son muchas pantallas de los móviles, muchas pantallas de las falsas redes sociales, porque ni son redes ni son sociales, y hay otras pantallas que son más socializadoras en el sentido de que compartes opiniones, compartes imaginarios, hablas, discutes. Yo lo que digo es, si nos vamos a las pantallas individualizadoras, esta sociedad no se sostendrá, porque no habrá el argamasa mínimo para convivir. Seremos cada uno una especie de burbuja andante que nos controlarán desde alguna red social o algo por el estilo, pero no habrá punto de entendimiento. De ahí la defensa de las televisiones en abierto, las televisiones vivas, las televisiones públicas que son capaces de congregar, pues eso como aquí, ¿no? Un foro intergeneracional, ¿no? ¿Y cuál es el plan de la radiotelevisión pública para recuperar esas audiencias desafectas, que son generalmente las más jóvenes? Bueno, no centrarnos solo en los jóvenes. Vamos a ver. Por ejemplo, te voy a contar lo que estamos haciendo en Eurovisión, que es un tema que tiene más trascendencia de lo que aparenta, pero vamos a ver. Nosotros tenemos una pirámide invertida que hace que siempre en la esquina de abajo estén los jóvenes. Pero esto va a ser así durante décadas. Entonces, lo que voy a decir es contraintuitivo. Va a haber menos jóvenes cada vez en este país. ¿Qué quiere decir? Que hay una franja de personas adultas que va a ser dominante. Si nosotros, pensando en que los jóvenes sustituyen a los... que es verdad, pero el problema es que los jóvenes sustituyen a los mayores cuando se hacen mayores. Es decir, cuando te cambia el consumo de televisión es cuando un joven tiene hijos y no puede salir, y está atado ya al salón de estar, entonces pone Clan o pone un vídeo y a partir de ahí empieza otro consumo de televisión. Es muy peligroso si nosotros decimos, bueno, para rejuvenecer las audiencias vamos a centrarnos solo en las audiencias jóvenes. Pero lo que estamos haciendo, te pongo por caso Benidorm, que es el prólogo del Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión lo recordamos los mayores y los jóvenes, pero los jóvenes ahora son fans de Eurovisión. Y los valores que se introducen con el Eurovisión no eran los nuestros. Nosotros era una especie de gloria nacional, allí combativa. Ahora no, ahora los jóvenes, pues para los jóvenes es un lugar de encuentro, es un lugar también de diversidad sexual, es también mucho más europeísta lo que ellos ven en el tema de Eurovisión. Y lo que hemos intentado hacer es recuperar el esfuerzo y un poco de atención en Eurovisión, intentando conectar música clásica y música moderna, música de todas las autonomías de España, diferentes estilos, ¿no? E intentando que también sea una apuesta cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor no lo habéis oído, pero hemos hecho un himno del Festival de Benidorm que está en latín y está cantado por la coral de Radio Televisión Española con la Orquesta Sinfónica. Me digo, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Pues tiene sentido. Tiene sentido porque si damos un paso en la música popular, ¿no? En la música del festival, que además es popular, pero no tan... si habéis visto las canciones que hay, tienen sentidos muy diversos y tienen también que ver con la confrontación de pensamientos y de ideas, ¿no? Bueno, porque es algo que no se sabe, pero la mayoría de orquestas europeas de expatriados que tienen las orquestas europeas son españoles. O sea, hay muy buenos intérpretes españoles en Alemania, en Austria, en Francia. Tenemos una potencia de música clásica, sinfónica, importante. Bueno, pues eso luego nos da un buen flamenco y se puede mezclar una cosa con la otra y nos da una buena música popular y ha sufrido mucho la música de proximidad en este tiempo de pandemia. Bueno, pues ahí queremos lanzar algo que puede ser intergeneracional. Vamos a reservar unas filas en Benidorm pues para mayores,
¿por qué no? Y nos vamos a encontrar los que tenemos un recuerdo de Eurovisión de hace años, ¿no? Serrat, hablaba con él el otro día en el concierto que hicimos sobre La Palma. Serrat optó por presentarse con el La La La, pero como dijo que no lo dejaban hacerlo en catalán, pues se retiró, ¿no? Hombre, hemos dado un salto, ahora hay una canción en gallego que tiene frases en inglés. Pues todo eso yo creo que es lo que nos hace potenciar una imagen diferente de Radio Televisión Española y una aproximación distinta. Y lo mismo pasará con el deporte, que es un tema que me gustaría hablar también, ¿no? Y con el cine. Yo creo que hay obligaciones que son devociones que tenemos que cumplir, ¿no? Y ahí encontraremos una nueva vía de conexión de las audiencias. Tengo la tentación de hacer el sarcasmo de que creo recordar que una canción que ganó Benidorm era La vida sigue igual. Bueno. ¿Te acuerdas de quién era, no? Sí. Vale. Pues probablemente sí, alguna pregunta entre los presentes. A mí solamente que esté hablando del Festival de Benidorm me produce una nostalgia que tal sí, porque hay alguna alumna de Benidorm, pero que es que yo... Tú lo que quieres es ir al festival. Háblalo con José Manuel, esto te lo arregla. Añade a valorar. Karen, ¿tenemos alguna pregunta? Pero me parece lo de hacerlo también me parece. Pues hablamos antes, ¿no? Tomando el café, de si hablamos bien el castellano o no hablamos el castellano. Muchas veces la referencia es el latín. O sea, hay palabras bien formadas que si están, digamos, en nuestra raíces hay que desarrollarlo ahí. Y nos va a dar un poquito de creatividad, ¿no? Pero bueno, también es un signo, ¿eh? Es un signo también de universalidad, es un signo de cultura. Es curioso, perdonad mi ignorancia, yo no tenía ni idea, de verdad, lo confieso aquí, que el Festival de Benidorm todavía estaba... No, es que no estaba. No, es que... No existía. No, es que, vamos a ver, se da una confluencia de factores que son interesantes. Uno, que el turismo en pandemia ha sufrido muchísimo. Entonces, no ha sido ajeno el lanzamiento de esto, de decir, bueno, hay que proteger el turismo, aunque sea el símbolo del turismo masivo, como el Benidorm, ¿no? Pero es una apuesta que este país no puede perder. Ahora empieza Fitur y, hombre, en mucha parte del PIB español depende del turismo, ¿no? Como también del audiovisual cada vez más, ¿eh? Bueno, pues si confluimos ahí, hacemos una operación de Estado. Es decir, potenciamos un nuevo turismo, etcétera, etcétera. Después hemos encontrado muy buen eco en la administración del Ayuntamiento de Benidorm y en la Generalitat Valenciana. Hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, pues los Goya serán en Valencia. Y esto forma parte de una serie de acuerdos de colaboración. Yo creo que también nosotros como Radio Televisión Española tenemos que ayudar a vertebrar el Estado, ¿no? Es decir, tenemos que asegurar que los madrileños vean lo que pasa en Valencia. Pues viceversa ya está asegurado, en general, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que es dar un salto en positivo. Que no... En el fondo yo creo que las televisiones tienen que crear sociedad y tienen que hermanar un poco a la gente, ¿no? Y eso es importante. Apuntabas el tema de la audiencia y la fascinación por la audiencia, que en los medios escritos se ha pasado a la fascinación por el clip, y que es un tema inquietante. Y ponías en valor, perdón por utilizar, ponías en valor, que es ahora literatura oficial. Sí, pero mucha economía. Apreciabas el tema de la relevancia. El problema con la relevancia, que venimos diciendo desde hace siglos, sobre todo los que venimos de prensa bonita, ¿cómo lo mides? ¿Cómo ponderas que ha sido relevante? ¿Cómo ponderas que has tenido influencia y que has marcado la gente? ¿Cómo y cuándo? Es lo importante, porque vamos a ver, en teoría de la comunicación siempre se ha hablado de los efectos de los medios de comunicación. Es decir, los efectos de los medios de comunicación no los puedes medir de inmediato, que pasa mañana. O sea, yo lanzo una campaña a favor de la vacuna y no sé si hemos hecho clic en la mente de las personas, ¿no? Entonces, en la teoría de los efectos hay efectos a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Pero, sin duda, los medios de comunicación tienen efecto, porque amueblan el cerebro, en la agenda, lo que tú decías, te fijas en unos temas, te transforman o no, y acaban, entre comillas, conduciendo muchos comportamientos. Vale. Pues nosotros nos hemos olvidado de todo esto en términos económicos. Es decir, ¿por qué medimos tanto la audiencia?
porque son los GPR de la publicidad, punto. Y no hemos cuestionado que nuestros clientes, cuando somos públicos, no son los anunciantes, sino que es el público. ¿Y cuál es el efecto de un medio de comunicación en las personas? Pues hombre, cuantitativamente es difícil verlo. ¿Qué efecto tiene una gran película cuando uno la ha visto? No, mañana no me levanto antes o mañana compro tal producto después de ver una película, pero me ha transformado por dentro. Tengo otra visión, mi imaginario es diferente. He crecido, ¿no? He tenido otra sensación. Este impacto es muy difícil de medir. Ahora, es fácil de intuir, ¿eh? O sea, si tú haces una producción industrial banalizada, repetitiva, copiada, sin ninguna singularidad, hombre, pues es más de lo mismo. Es lo que McLuhan dice, es el masaje, sin mensaje. Entonces nos hemos acostumbrado, a base de los GPRs, pues a preocuparnos mucho de la audiencia. Mire usted, si un país solo se preocupa de la audiencia, vamos a acabar con Trump gobernando. Yo entiendo, por ejemplo, y desde la prensa escrita, ¿no? Esto de que te valoren por el clic, ¿no? Porque es que la gente, la mente no es simplemente, no hace clic porque haya más o menos lectores, es por otras cosas, ¿no? Y siempre vamos a valorar la influencia de otro modo. Yo creo que hay ejemplos históricos, ¿no? de novelas que no han tenido un éxito. A Proust le costó que le publicaran aquello porque se la rechazaron en varias instituciones. Y sin embargo marcó el principio de la novela Río psicológica moderna, ¿no? O sea, hay muchas obras que han pasado desapercibidas que luego han tenido trascendencia. Te pongo otro ejemplo, Kafka. No logró publicar nada, ¿no? Y esto es lo que una sociedad culta no debe perder de vista, porque si no banalizamos todo. Eso me gusta decirlo con mucha rotundidad, porque una sociedad centrada en las audiencias, ni siquiera en el impacto y en los efectos, es una sociedad mal focalizada. Bueno, tal vez el contraejemplo lo podemos encontrar muy cerca, ¿no? Las propias plataformas de vídeo bajo demanda tienen, por razones puramente aritméticas, una audiencia muy limitada en relación con las televisiones en abierto y, sin embargo, consiguen construir un relato público de gran notoriedad, a pesar de que no son de consumo tan mayoritario como pueden aparentar, ¿no? Pero vuelvo a un tema que hemos dejado atrás. Para hacer eso, aunque no le concedamos la misma importancia a la audiencia que en las televisiones comerciales, tampoco podemos ser irrelevantes, por utilizar el término. Y para eso hace falta dinero. Así que quiero que hables un poco del modelo de financiación, sí. De cuánto dinero te hace falta y de cómo lo vas a conseguir de manera estable. Mira, a mí me hace falta, si el mandato marco establece unas funciones concretas y eso se traduce en un coste, no es difícil, traducirlo en un coste por hora de emisión, por misión, etcétera, etcétera, pues necesito el dinero que me articule a hacer, digamos, cumplir ese mandato marco. Estamos hablando siempre de unos 1.300 millones desde hace mucho tiempo, pero eso en comparación con lo que hacen otras televisiones europeas es ridículo, ¿vale? También es verdad que otras televisiones europeas pues tienen en su seno las autonómicas. Por ejemplo, Francia, FX3 está dentro de France Television, que aquí está por separado, ¿no? Hombre, hace falta dinero bien utilizado, hace falta concentrar mejor las horas de emisión, porque yo creo que no basta cualquier hora de emisión, hay que concentrarlo. Y luego yo creo que también cumplimos una labor muy importante que no se valora, que es la sinergia con el sector audiovisual. Y en eso yo quiero trabajar mucho y creo que debemos trabajar entre todos mucho. O sea, hacer que la industria audiovisual española crezca, privada y pública, es una misión de Radio Televisión Española. Primero, porque genera ingresos de alta calidad, en el sentido de que no estamos en el sector primario, secundario, con todo mi respeto, sino en un sector muy avanzado, es tecnología, es creación, es creatividad, es lo que llaman artes creativas y culturales, y hay que potenciarlo. Y ahí Radio Televisión Española tiene pues capacidad de financiar el cine, va a aumentar esta capacidad con la Ley General de Audiovisual, tiene una capacidad de promocionar el cine. Nosotros, por ejemplo, he hablado del Festival de Benidorm, pero vamos a estar en todos los festivales de cine de España. Y donde no estamos, vamos a intentar estar, porque tenemos que dar escaparate a la creatividad. Y el cine no es solo el cine.
El cine es la tecnología que conlleva, son las series de ficción, es el debate cultural, es un lenguaje, pues eso para nosotros es muy importante. Así que cuando pensemos en la financiación de la televisión española, me gustaría que los políticos que lo deciden piensen en la salud del sistema audiovisual español, que para colmo es muy importante, donde las apuestas son geoestratégicas. Nosotros tenemos ahora una posición en Europa. Ayer vino Scholz, se reunió con el presidente español Sánchez. Es que yo creo que Gran Bretaña se ha ido, no nos hemos dado cuenta. Y al irse Gran Bretaña, el papel de España puede ser muy importante en todos los, tanto en la gobernanza europea como en marcar el desarrollo económico europeo. Y nosotros como europeos estamos perdiendo la baza tecnológica digital. Pero es una pérdida brutal. O sea, todas las grandes empresas digitales son europeas. No hay una apuesta europea por lo digital. Y, ojo, porque Estados Unidos ha dominado siempre la producción y las plataformas Netflix, HBO, etcétera, etcétera, tienen base en Estados Unidos y fomentan un desarrollo de una cultura determinada. Nosotros tenemos que jugar, a mantener la soberanía y la identidad cultural europea, me parece muy importante, ¿no? Y ahí yo creo que se tiene que valorar el servicio que Radio Televisión Española hace. Aparte, tenemos mucha audiencia, si no, no me molestarían tanto con los telediarios. Cualquier cosa que pasa en un telediario, es que hablamos de 1,5 millones de personas. Y dicen, no, esto es poco comparado con 1,5 millones de personas que vean un telediario. Tenemos una pregunta al streaming, ¿verdad? Tengo aquí 3 preguntas que acaban de realizar por streaming. La primera la realiza Ignacio Escribano, que pregunta, tengo la sensación, quizás sea solo mía, de que no explota bastante la enorme cantidad de producción audiovisual que posee Radio Televisión Española en su archivo. Más allá de la televisión, ¿qué iniciativas se está tomando para potenciar este inteligente y valioso contenido? Bueno, nosotros tenemos, o sea, todas las televisiones tienen una punta del iceberg, que es lo que está en continuo, y luego lo que no se ve, que está sosteniendo ese iceberg, que es enorme. En el caso de Radio Televisión Española es enorme, 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 ¿no? Tenemos toda la historia visual de España y además tenemos por obligación legal mantener ese patrimonio visual. Lo que pasa es que es como si dijéramos, tenemos un enorme pantano lleno de agua y la salida es muy pequeña. Son las horas de... No se puede explotar solo en esa. Lo que estamos abriendo es las compuertas. La gran compuerta es Play RTV, que es una pequeña compuerta con relación a lo que va a ser dentro de año y medio. Estamos invirtiendo en torno de 20 millones de euros para transformar eso en una supercompuerta, donde se reactualice y se pueda servir bajo demanda, colectiva o individual, ya os explico esto, pues recursos audiovisuales tal y como se archivaron o tal y como la inteligencia artificial los puede reutilizar, ¿no? Entonces, esto será pues un canal para la ciencia, un canal para la educación, un canal para el cine, un canal para la cultura, será también punto de encuentro de muchas iniciativas y también nos dará la capacidad de multiplicar los canales. Ahora tenemos los habituales en TDT y alguno para el extranjero, pero podemos multiplicar entre 10 y 25 los streaming permanentes. Y ahí vamos a hacer operaciones de envergadura, porque también, digamos, pensamos que en 2 años la TDT pues será una parte del consumo de televisivo, pero que la mayoría vendrá por lo digital. Y ahí sí que podremos reaprovechar todos los archivos. O explotarlos, como dicen. ¿Más preguntas? Sí, traslado la segunda pregunta de CSIA. Desde CSIA, Centro Español de Subtitulado y Autodescripción, trabajamos por la accesibilidad a los medios audiovisuales. La subtitulación para sordos en Radio Televisión Española está en una de las cuotas de más del 90%, pero no así en la autodescripción. Como B plantea, esta televisión plural e integradora con la inclusión de las personas con discapacidad, aumentando las cuotas de programación audiodescrita o la inclusión del lenguaje claro en televisión a la carta o subtitulado adaptado para personas con discapacidad intelectual. Yo estoy totalmente a favor y de acuerdo. O sea, yo creo que dimos un salto con la ley, creo que es que cumplimos esa ley, pero que hay que ir más lejos, ¿no? Y que tendremos que buscar estrategias tecnológicas también, donde esto se pueda complementar y sea Yo creo que uno de los retos de nuestro país es la inclusión en todos los sentidos. Y este es muy importante. Sí, trasladando la tercera pregunta de María G. González Para,
Coincidiendo en que los medios de comunicación influyen en la sociedad y en que no debemos enfocarnos solo en la audiencia, me gustaría saber su opinión sobre la manera más adecuada para educar y enseñar a las audiencias más jóvenes. Adolescentes de entre 12 y 18 años no consumen televisión lineal ni medios de comunicación tradicionales. Sus medios de comunicación son Twitter, Twitch e Instagram. En su opinión, ¿cuál TikTok. es el papel de la televisión pública en esa creación de pensamiento crítico? Sí, yo quiero hacer a Karen esa pregunta. Yo no podía dejar pasar esta oportunidad para que tú hablaras de cuál es el papel de una televisión pública en la alfabetización mediática, claro. Vale, no, es que esto es algo que nos une. Él y yo sabemos por qué, ¿no? Pero vamos a ver. Hagamos una comparación. Si yo hago un discurso hilado, coherente, con una sintaxis precisa, con palabras que señalen algo, que marquen unos tiempos, etcétera, etcétera, probablemente mi borbotón de pensamientos que tenga en el cerebro pues se ordenen a la hora de expresarse y sea más fácil que me entiendan, ¿no? Los que están a mi alrededor. Ahora, si sincopo cada vez las frases, cada vez más cortas, cada vez más emotivas, cada vez más flash, 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 flash. Al final, esto hay que advertirlo, ¿eh? Esto hace el cerebro mucho más vulnerable. Es decir, ojo con jóvenes que solo ven redes sociales. Porque algunos, si son muy pequeños, y de verdad que el teléfono ya entra desde muy pequeño en la vida de los jóvenes, pues ojo, porque eso sincopa la argumentación, sincopa el lenguaje, lo corta, lo abrevia, y el pensamiento. Y lanza lo saben bien los neurólogos, lanza un borbotón emocional, hiperactivo, incontenible, que no tiene nada de organizado, que no tiene nada de pragmático. O sea, yo creo que, ojo, que la cultura humana se ha hecho con la escritura, meditando, pausando, planificando, calculando. Entonces, estamos en una celebración de un ritual cotidiano que se basa en golpes de explosión comercial. Ojo, emocional comercial, inducidos por empresas que gestionan las redes sociales. Relaciones sociales sincopadas. Hay parejas que contactan por internet, no tengo nada que decir, pero hay muchas parejas que se rompen por internet y por WhatsApp, y muchas relaciones sociales que se destrozan y grupos porque no hemos llegado a expresar en una red social determinada cuestión. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que una de la gran parte de la alfabetización mediática debería conducir a que no tengamos memoria de pez, que no suele suceder, porque la memoria también se articula en el discurso, que tengamos relato, que nos acostumbremos a conversar, ¿no? Eso es alfabetización mediática, no solamente usar más rápido el teléfono móvil, ¿no? O usar bien el teléfono móvil, es decir, saber cuándo hay que cortarlo, no estar todo el día enganchado, ¿no? Esto es un cambio cultural, ¿eh? Un cambio antropológico. Hay que seguir el modelo de las grandes plataformas, digamos, de las GAFAM, que gobiernan todo esto. Bueno, pues habéis visto la película esta de mirar para arriba, ¿no? O mirar para abajo. Pues es una parodia, es obvia, no hace ningún razonamiento. Pero es verdad que es muy infantil el señor que dirige la gran plataforma tecnológica, que nos conduce a no se sabe dónde. Ese infantilismo está calando. Está calando. Y cuando cala ese infantilismo, pues eso, puede ser que no miremos ni arriba, que no sepamos ver ni el calentamiento global, ni el calentamiento de la esfera pública, ni la brecha que se está abriendo entre unas naciones y otras, entre unos estados y otros. Eso es alfabetización, ¿no? Es Sí, pensamiento crítico. Pero precisamente en esto, que tiene de nuevo que ver con el establecimiento de agenda, voy a ser un poco impertinente. Una parte importante de la responsabilidad recae sobre los propios medios, públicos y privados. Si los que tienen que crear la agenda se centran más en el dedo, Claro, que en la luna, claro. pues vamos, no hay más que referirse a un hecho reciente de ayer de los noticiarios. Es decir, ayer se reúne en un lugar público el líder de la oposición con el presidente de la patronal. Y prácticamente todas las televisiones públicas y privadas se centran en el chascarrillo que dice el presidente de la patronal. Sí, sí. Es una banalización, sí. Debe haber, cuando uno mira el CIS, entre las 10 primeras preocupaciones no está ni el cambio climático, ni la educación, ni cómo van a convivir los hombres con las máquinas,
ni tantos de los retos que afronta la democracia Sí. en el futuro. Es que hay una agenda mediática que se corresponde muy poco con los problemas reales. Vamos a ver, un poco un caso. Nos gustan mucho los rankings, ¿no? Y incluso en nuestros informativos, estamos viendo cada día rankings de contaminación, de contagios, perdón, ranking de hospitalizaciones. Al final le preguntas a quién ve eso. Bueno, ¿sabes de qué se trata? ¿Sabes que hay algunas comunidades que rigen su registro de contagio de manera diferente? ¿Qué significa que Navarra tenga unos datos que están muriéndose más personas en Navarra? Bueno, hay una repetición constante de ideas, digamos, poco discutidas, ¿no? Por ejemplo, no sube el precio de la luz, sube el precio de la energía. Oiga, que es muy diferente, porque si usted dice el precio de la luz, está usted pensando en lo que nos alumbra aquí. No, si la mayor energía se consume en la industria. La energía eléctrica se consume en la industria. Además, no sube el precio de la luz de factura. Está subiendo en un mercado continuo pues, el precio del megavatio hora. Pero decimos, sube el precio de la luz y todo el mundo alertado y al final no sabemos si dependemos del gasoducto que se ha cortado en Marruecos, si el problema que tenemos en Ucrania afecta al precio de la energía o es que una compañía eléctrica ha subido desmesuradamente. Esto es mirar el dedo y no lo importante, ¿no? Y esto está sucediendo con muchísimas de las cosas. La política. Hombre, en la política es verdad que se dirán frases como estas y insultos y crispación y agresividad, pero no todo es eso. Si damos la imagen de eso, estamos maltratando la política y estamos convirtiendo en TikTok todo lo que vemos y hacemos. Esta es la audiencia. Pues por aquí no vamos bien. Por aquí no vamos bien. Bueno, para eso necesitas personas en el estudio y en las redacciones claro. con criterio. Con criterio, que sean capaces también de apostar con distancia de los temas que están en la calle, porque a veces los temas que están en la calle no son los decisivos, porque si no estaríamos siempre hablando, pues eso, de fútbol, de chascarrillo, ¿no? Tampoco quiero decir que hagamos una dramatización de la información, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que acompañar la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y hay que acompañarla bien marcando una agenda. ¿Qué hacéis en las redacciones para que haya criterio? ¿No? Porque, no sé, yo ya tengo muchos años de oficio y si tengo que criticar algo a los nuevos medios, es la ausencia de criterio. Lo has explicado muy bien con el tema de el despropósito con el tema energético. Pero, ¿y qué hacéis en las redacciones para que no sean tan melones? Bueno, lo que vamos a hacer y estamos haciendo. Vamos a ver, mira. Vamos a ver. Él es mucho más explícito que yo. Sí, yo con todos mis respetos yo lo que veo es que mucho movimiento, perdón, mucha actividad no quiere decir movimiento. ¿Vale? Entonces, lo urgente a veces no es lo importante. Yo creo que, para mí, si yo pudiese, y lo vamos a intentar plantear, es una redacción audiovisual como tenemos nosotros se debería distinguir en 3 trincheras, por decirlo así. O si queréis, en 3 escalones. Un primer escalón es el de los periodistas que obligatoriamente han de pisar terreno, que esto es algo que se está perdiendo en la prensa de hoy. O sea, el reportero que huele la guerra que está pasando o que va a la calle. No es lo mismo contar lo que las agencias están diciendo de Ucrania que estar allí, ¿vale? Ahora, para estar allí hay que estar. Y hay que estar permanentemente porque no es solamente el momento de la conexión y tienes que hablar con unos, hablar con otros y entonces la crónica que hagas en 1 minuto y medio, 2 minutos o 3 minutos es sobre el terreno. Ahí hay que colocar más gente de la que tenemos. Segundo, luego están los periodistas que pueden tomarse el respiro diario. Los que están entre diario 1 o entre diario 2, pues tienen, pues digámosle, 12 horas para pensar las cosas. El de la mañana menos, porque como dormimos por la noche, pues por la mañana suceden más cosas, pero el de la noche ya puede tener un respiro. Y luego deberíamos tener un tercer escalón de los que, yo no quiero decir con la pomposidad esa de investigar, sino sí que piensan la información, la contrastan, la analizan. Si articuláramos estos 3 escalones, tendríamos 3 tiempos. Y yo creo que lo que el periodista necesita, porque hay una crisis brutal en el periodismo, necesita más dinero, y las empresas privadas casi más que las públicas ahora, más tiempo, más sosiego y menos atender las urgencias, porque
no todos los fuegos importantes son los urgentes. Y yo creo que ahí tendríamos que hacer un debate amplio en la profesión periodística. Yo creo que hay una ruina evidente de la profesión periodística en términos económicos, en términos, habéis hablado antes del clic, ¿no? En términos simbólicos, en la precarización generalizada, y eso significa pérdida de autonomía, pérdida de rigor, banalización de la información, falseamiento de noticias, etc. Y esto es un problema que nos atañe a todos. Una supuesto a los medios públicos, pero yo creo que también a los privados. No, y en eso que planteas, que a mí me parece que es una pintura de la realidad, sin ninguna duda, y que es igual de lacerante, pues igual, más o menos igual en el mundo de la prensa escrita que en el mundo de la televisión. Cuando vas ya a tu empresa, Sí. televisión, a radio, televisión española, ¿tu consejo qué opina de esas cosas? ¿Cuánto te permite a ti hacer? Pero claro, todo eso, como bien decía, se traduce en dinero. Hay que plantearle al consejo que hay unos planes para financiar todo eso. Y luego daremos las cosas. Pero el consejo, ¿qué papel juega en la televisión española? El consejo de administración, ¿no? Sí, sí, el consejo de administración. Porque ahora, como bien sabes, el movimiento de consejo de administración, y ya lo hablábamos con el tema de las mujeres, está encima de la mesa y ya no hay una banalización del consejo como pasaba en el pasado, en la empresa privada incluso. Bueno, incluso en la empresa privada. Y el Consejo de Televisión Española sigue teniendo un matiz político muy acendrado, o realmente se preocupa como empresa que tiene unos ingresos, como bien tú dices, no proceden de la publicidad, sino de otros medios, y que tiene unos fines claros, que son unos fines públicos que me parecen perfectamente respetables. ¿Cómo funciona todo eso para que el Consejo te dé luz verde para determinadas cosas que quieres hacer? Bueno, en sesiones muy largas y muy debatidas y muy... procuramos hacer muchas sesiones previas al momento puntual de decisión, ¿no? Y yo acostumbro a algo que hacía Tomás Moro, que decía... Tomás Moro, sí. Creo que nunca no existía televisión en esa época, ¿eh? No, pero llevaba razón. A ver, nunca hay que decidir en el momento en que se delibera. Separar un poco la deliberación de la decisión. Porque la decisión en caliente depende de mucha organización, de la dinámica de grupos. En cambio, a veces de errores de información. Entonces, yo lo que procuro es, cada mes tenemos que hacer un consejo de administración. Lo procuro y no lo consigo del todo, porque es muy complicado. Pero pues dar toda la información por escrito. Si esa información no es suficiente, pues intentar comités que hablen de unos temas y otros, hacer sesiones en Teams que nos expliquemos, para que al final sepamos la trascendencia que tiene una decisión, ¿no? Y entonces, ¿de qué temas hablamos? Estamos aprendiendo juntos, estamos progresando, creo yo, pero pues a veces hablamos de temas de detalle, ¿no? de la programación, de la entrevista de fulano, tener en cuenta una cosa, que Radio Televisión Española es seguramente, no quiero decirlo con orgullo, sino con una descripción objetiva, es el medio más controlado de España. Es decir, nosotros hemos transparentado los sueldos. Los medios privados no conozco yo que hayan transparentado los sueldos. Nosotros hemos transparentado nuestra organización, que está publicada y se sabe cómo hacemos la selección de directivos por concurso de méritos. No se hacía, pero hemos empezado a hacerla por concurso de méritos, cuando en casi todas las empresas es un valor que el equipo de gestión elija a quien considera oportuno. Bueno, nosotros también tenemos que ser, entre comillas, digamos, procurar por una elección razonable, pero tenemos que abrir, ¿no? Tenemos una vez al mes una comisión parlamentaria de 45 senadores y diputados que me hacen 25 preguntas en público que quedan registradas y grabadas. Pero es que recibimos 1.600 preguntas por año, que te pueden preguntar
qué dijo el técnico de la grabación cuando surgió un improperio en una emisión, hasta en qué ha gastado usted el dinero que está destinado a tal, ¿no? O sea, estamos muy controlados. Por si fuese poco, tenemos un consejo asesor de también 40 y tantas personas que representan el Estado, que nos vemos trimestralmente, y luego pues en la prensa, si os fijáis, no está preguntando lo que gana Basile o lo que gana, sí, todos los días, pero sí que está preguntando lo que ganan los directivos de Televisión Española, ¿no? Y bueno, esto nos hace, pues yo creo que responsables con el mandato que tenemos, y creo que nos hace, pues, estar seguros de que la ciudadanía tiene datos sobre nosotros. Que lo hagamos mejor o peor, pues eso ya es discutible, pero incluso la discusión es buena. A mí me gusta leer las críticas que recibimos, porque muchas están justificadas, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta de una cosa que has mencionado antes, y es que la televisión pública francesa engloba las autonómicas. ¿Tú qué opinas del sistema de televisiones públicas que tenemos en España con la estatal y las autonómicas? Era mi siguiente pregunta. Comparando con Francia, vamos a ver. O con Alemania, que tiene un sistema parecido también. Sí. ¿La de Francia? Al francés. Bueno, son tres modelos muy distintos, porque también depende un poco del tipo de Estado, ¿no? Por ejemplo, pues París tiene 12 millones de habitantes o más, ¿no? Vamos a ver. En Francia no hay una televisión unida a la radio. No hay una televisión, por ejemplo, son empresas diferentes, por decirlo así muy breve. El INA, que se cuida de los archivos audiovisuales. Nosotros somos responsables de los archivos audiovisuales. La 1 y la 2 es France Televisión. Pero en cambio, la televisión que se emite para el extranjero es otra empresa diferente. La radio es otra empresa diferente. Las FR3, que sería la televisión regionalizada francesa, sí que es la 1 y la 2. Yo creo que es mejor el sistema nuestro. Ellos van caminando hacia una gestión integrada de todas las empresas. Nosotros ya hemos dado ese salto y lo hemos dado ya en la gestión diaria. Me parece, no ni mejor ni peor. Creo que al final hablaremos de medios públicos, digitales, radiofónicos, etcétera, etcétera, porque es muy difícil separar ya radio, televisión. ¿Incluyendo agencia de noticias? Es probable que, vamos a ver, es probable que tengamos que trabajar conjuntamente. No lo sé si es conveniente que nos unamos o no, pero yo desde luego sí que estoy trabajando con la agencia EFE mucho en proyectos que nos unen. En formación, en canales internacionales, en presencia de España en el extranjero, etcétera, etcétera. Yo creo que es bueno, que eso es positivo. ¿Y las autonómicas? Bueno, a ver, las autonómicas, según el estado que nosotros tenemos, o sea, en Alemania solo hay televisiones autonómicas, prácticamente. O sea, la RD, cada Länder es soberano en la gestión de sus propias televisiones. Y solo hay una, que es la ZDF, que es la centralizada. Son dos modelos diferentes. Nosotros somos uno de los estados más descentralizados de Europa, donde hay más autonomía, donde hay más competencias distribuidas a las autonomías, ¿no? Entonces, en algunos casos tiene sentido la radiotelevisión autonómica, no tiene sentido algunas desviaciones de lo que sería ser una radiotelevisión pública, y en algunos casos pues hay autonomías que han dado una licencia privada, una concertación a una empresa privada para que gestione el medio. Yo creo que esto se va a ir ajustando poco a poco. Lo que yo sí entiendo es que nosotros tenemos obligación como Radio Televisión Española de descentralizar nuestra producción, pero no para hacer televisiones autonómicas, sino para vertebrar España. Es decir, lo que es importante para nosotros es que los andaluces sepan qué pasa en Galicia, no que solo demos información para gallegos, y que sepamos todos encontrar en Radio Televisión Española un foro común. Y lo que sí estamos cambiando es una actitud que ha sido muy de competencia, siempre con las autonómicas. Yo estoy impulsando con las autonómicas una concertación de acciones, porque podemos coproducir juntos, podemos intercambiar archivos, podemos intercambiar experiencias. Si lo hacemos con las europeas, ¿por qué no podemos hacerlo con las autonómicas, no? Y yo creo que aprendemos unos de otros y esto al final será positivo. De hecho, hay un acuerdo entre Radio Televisión Española y Forta, creo, ¿no? Hemos firmado en Santiago de Compostela el acuerdo de Compostela, y ahora estamos trabajando, por ejemplo, pues nos planteamos compras de derechos deportivos conjuntas, no es la primera vez, ¿no? Pero también
cuestiones de formación, es un tema importante, ¿no? Cómo podemos intercambiar experiencias, cómo podemos también hacer una cosa que me parece muy decisiva, y es descentralizar los rodajes y la producción. Y eso es yo creo que hemos dado un salto recientemente, ¿no? En la producción en el cine, ¿no? De que hay muchos territorios que no es el caso de Almería, donde se rodaban muchas películas, que es mi tierra, ¿no? Pero Galicia ahora está emergiendo mucho en producción audiovisual, lleva tiempo, no es de ahora, ¿no? Pero se está produciendo. Ahora estamos emitiendo una serie rodada en Huelva, Sequía, hecha con la red de televisión portuguesa, y es una producción transfronteriza. Y yo creo que esto estimula mucho el sentido de vertebración de España. Me parece que es importante. Sí, podrías aprovechar para hacer un pequeño comercial sobre la plataforma esa de Somos Cine, que tiene tantas películas como algunas otras plataformas más conocidas, ¿no? Sí, además hoy se dan los premios Somos Cine. Y hombre, yo quiero que el compromiso de Radio Televisión Española con el mundo de la creación de las artes audiovisuales en general y el cine en particular vaya aumentando y que seamos una familia. No sé si Estela quiere decir algo sobre esto del cine. Qué indiscreto es nuestro presentador, ¿no? Y vincular, por ejemplo, el tema de la financiación directamente con lo que son las televisiones y demás, ¿esto cómo lo ves para tener más independencia? Porque en el fondo tu proceso de selección ha sido bastante innovador, y tú crees que debería de seguir siendo en este sentido también, para desvincularlo de alguna forma y tener más autonomía. O sea, autonomía, digamos, económica y autonomía de gestión, digamos. Sí. Hombre, yo creo que vamos a ver, yo también soy razonable en el sentido de que, a ver, nosotros somos una televisión de Estado, que tenemos que responder al Estado. O sea, yo no entiendo que la autonomía para mí signifique me tomo todas las libertades del mundo, no. Me tomo las libertades que sirven para profesionalizar las decisiones, pero soy muy consciente de que tengo que responder al Estado, ¿no? Y en este caso, al Parlamento. Y cuanto más amplio es a todo el Parlamento, pero cuanto más amplio es el consenso, pues más responsabilidad, ¿no? Y yo creo que eso es importante. La financiación. La financiación tiene que ser suficiente para cumplir lo que tenemos que hacer. ¿Qué significa esto? Hombre, pues depende de lo que nos piden. Depende de lo que nos pidan. Pero yo creo que cada vez nos han de pedir más en esta situación. ¿De dónde ha de venir el dinero? Al final acaba viniendo todo de los contribuyentes. Todo. Vamos a ser razonables. Si nos pagan por publicidad, el precio de la publicidad está incorporado al precio del producto. Vale. Si nos pagan por impuestos, también salen de la productividad de cada español, de sus impuestos, etcétera, etcétera. Si son los beneficios de las televisiones privadas, como es ahora, que tienen que dar indirectamente, acaba siendo pagado por el ciudadano. Lo que pasa es que son controles intermedios. O sea, es decir, si objetivamos en los beneficios industriales, tengamos en cuenta una cosa. Aquí se hizo un corte muy franco, en un momento determinado, muy claro, que nada de lo que era anuncio publicitario se podía pasar a disposición de Radio Televisión Española. Fue una concesión graciosa, digamos, al sector privado. Pero no solo eso, sino que esa ley, tú, Andrés, lo sabes bien, constriñó mucho la actuación de Radio Televisión Española a la hora de programar películas, a la hora de competir por derechos, a la hora de encontrar patrocinio. Bueno, yo entiendo justo que en justa correspondencia esto vaya por ahí. ¿Qué ahora se va a discutir con la Ley General del Audiovisual? Que esto va a ser un tema importante. Las telecomunicaciones, que aportaban una base, parece que no la van a dar. Lo decidirá el Parlamento. Pero es que muchas empresas de telecomunicación dan servicios audiovisuales. Muchas. ¿Hasta dónde separamos lo que son servicios audiovisuales de lo que es empresa de telefonía? La ley y el proyecto lo distinguen, ¿eh? Pero lo distinguen en la factura que cobran al ciudadano. Pues muy bien. O sea, yo tengo una factura de la electricidad donde me llega el distribuidor, el peaje 1, el peaje 2 y el peaje 3. Y al final yo acabo pagando pues tanto de impuestos tal, y lo voy viendo. Bueno, lo voy viendo. Es un poco, voy intuyendo, vamos aprendiendo mucho. ¿Vale? Pues en esto también se podría hacer. O sea, ustedes telecomunicaciones, queda voz, datos, audiovisual, plataforma, su factura.
¿Me lo puede usted subdividir? Vale. ¿Lo entendemos todos? ¿Esa factura? Vale. ¿Es usted dependiente o independiente? Que es otro debate. Es decir, soy un productor independiente, pero estoy conectado con un canal o ese canal tiene una propiedad. ¿Hasta qué punto? Soy de una productora que me llamo independiente, pero que soy de un grupo europeo que al mismo tiempo posee acciones en todo este tipo de cosas que son complejas, que se tienen que abordar en un mundo moderno, pues hay que hacerlo con sutileza, con entendimiento. Yo creo que al final hemos de sobrevivir todos, ¿no? Yo creo que no se trata de que vivo yo y mueres tú. Nos vamos a vivir todos, que cada uno tiene una función. Bueno, en esa discriminación de que parte de precio es de servicios de telecomunicaciones y que parte es de audiovisual, para hacer esa disquisición también será importante que algún operador de plataforma determine qué parte del ingreso que percibe proviene por enviar los paquetes gratis o por usar los servicios de la plataforma, por ejemplo. De En plataforma. el caso concreto de Amazon, Claro. la cuota incluye ambas cosas. Todo eso es filosofía gaussiana. Oscurezcámoslo para que no se vea. Pues hombre, pues exacto. Es decir, y luego pero tenemos el ejemplo en la electricidad. Es decir, en la electricidad, desde la moratoria nuclear más o menos, nos metimos en una deriva, o se metieron en una deriva, para no demostrar lo que son impuestos y camuflarlo como impuestos farsantes, y hemos llegado a una situación de despropósito. Y con las televisiones va a pasar una cosa parecida. Se va a oscurecer tanto, tú lo decías muy bien, se apaga todo. Sí, al final Pues sí. simplificamos. Que salga del presupuesto. Bueno, yo tengo mi propia teoría sobre eso. Es que directo en Es oscurecerlo sí. para ver cómo se lo encabamos al más. Yo entera, ¿no? sí, no, yo creo que es complejo, pero Pues sí, desde luego, con esa regla máxima de que salga todo del presupuesto, la mitad de la ley probablemente sobraría. pero hay, con el tema de las plataformas, el tema de las plataformas audiovisuales, grandes plataformas transnacionales, sí que no sabemos casi nada. Es decir, no sabemos cuánto cobra una película, dónde pagan impuestos, quién factura a quién y por qué concepto. No sabemos ni siquiera las audiencias. No sabemos ni cuánto ingresan en cada país. No sabemos. Además, lo ocultan Claro. con una intensidad. Claro, por Y ejemplo, cuanto más se difiera la ley, más tardaremos en saberlo. y tampoco sabemos, porque hay plataformas que dan 4 accesos, ¿no? Y puedes estar en diferentes continentes con esos accesos, ¿no? Si eres uno u otro, tal. Bueno, todo eso forma parte de ese iceberg escondido, que estoy de acuerdo en parte con lo que dices, o sea, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, que habrá que transparentarlo. Claro. ¿Más preguntas? Sí, antes ha dicho que hay que tender hacia una concentración de las horas de emisión. ¿Qué hay que, perdón? Atender hacia una concentración de las horas de emisión. Sí, ¿A sí. qué se refería exactamente? No, que muchas veces nosotros, o sea, pero eso ha pasado con... O sea, la lógica del consumo y de los ciclos económicos es más o menos... Hay un momento de eclosión, multiplicación, ¿vale? Que es lo que llaman la ruptura de la singularidad, de la diversidad y tal, ¿vale? Es el momento disruptivo. Después, eso se recompone en una arquitectura donde el mayor se come al pequeño y al final acabamos en unos fenómenos de concentración brutales, ¿eh? Pero bueno, estamos viendo, o sea, lo estamos viendo en el mundo entero y con la televisión es palpable. O sea, cada uno puede emitir televisión, ¿vale? Pero ¿quiénes gobiernan la televisión en el mundo hoy? Pocos, cada vez menos, en todo el mundo, ¿no? Entonces, al final acabamos concentrando. Ese es un fenómeno económico preocupante. Yo digo, es que cuando un servicio público emite tantas horas por tantos canales, al final no tiene fuerza para aumentar la calidad de una producción. Y yo creo que eso sí tendríamos que medirlo bien, ¿eh? Si tenemos que... Pongamos un caso, un canal como el infantil, Clan. Si emitimos 24 horas, emitimos para niños dormidos. Niños dormidos. ¿Tiene sentido? Cuando además puedes ir por el catálogo de RTV Play, pues a lo mejor ahí tenemos que hacer un planteamiento, ¿no? Reducir canales, reducir las horas de... Yo planteo aumentar la inversión y la calidad
en las horas de producción y reducir la extensión. Y no lo comparéis con las granjas, ¿eh? Con las granjas de animales. Es otra cosa. Bueno, podría dar lugar a que un canal tuviera una programación determinada a unas horas y otras diferentes a otras. Exacto. Extrapolando, un canal infantil podría tener A partir de las 8 contenidos 9, adultos por la noche, por ejemplo, ¿no? claro, en las mismas frecuencias. claro, con lo cual ahorras también espectro de TDT, que también nos supondría un ahorro económico. Yo quería hacer una referencia a Europa. Me gustó mucho un foro en el que estuviste hace poco en Francia, donde una de las cosas que decías es que una de las funciones de las televisiones públicas era defender la democracia. Me parece que es fantástica la reflexión. Pero me parece que también es muy importante que las televisiones públicas europeas construyan ese europeísmo en toda la sociedad. No sé qué se puede hacer desde las televisiones estatales para ayudar a esa construcción de Europa. Yo creo que una cosa que hemos hecho mal los europeos ha sido construir una Europa demasiado centrada en lo económico, y cuando lo económico se te va, Europa parece que se nos va. Y creo que nos falta construirla mucho más desde la cultura, desde el sentir, desde el conocer al escritor francés o los ríos alemanes. No sé qué pueden hacer las televisiones públicas y si entre vosotros, las diferentes, habláis de algún tipo de proyecto conjunto que ayude a esa construcción y a ese sentirnos europeos más desde el corazón que desde la economía. Yo creo que podemos hacer mucho. Mira, estoy muy de acuerdo con lo que significan tus palabras, ¿eh? Porque me parece que hay que dar el salto a lo cultural, ¿eh? Europa o es cultura o no es nada, ¿eh? La economía y valores, sí, es en sentido amplio. Vale. ¿Qué pueden hacer las televisiones públicas? ¿Qué estamos haciendo? Creo que, primero, no todas las televisiones públicas europeas compartimos todos los valores, ¿eh? Eso también, pues hay problemas en Polonia, hay problemas en Hungría, hay problemas... Bueno, yo creo que, pero debatimos entre nosotros, ¿eh? Y planteamos estándares de cumplimiento de algunas cuestiones claves, ¿eh? Luego, ¿qué podemos hacer también? En Europa hay la Unión Europea de Radiodifusión, que nos une a casi todos. El 80% de la inversión de muchas compras y tal está en 5 países: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, España. Pues lo que hemos hecho es un club. Nos vemos de cuando en cuando informalmente, por ejemplo, para comprar o para invertir en producciones. Nos damos una ventana de sugerencia de ideas y a lo mejor pues a la BBC le interesa coproducir con nosotros algo, ¿vale? Esa es una vía. Otra vía es alianzas, no sé, pues vamos a firmar un acuerdo con Arte de desarrollo de ciertos programas, me parece que es importante. La formación, que activemos la digitalización conjuntamente, etcétera, etcétera. La compra de derechos deportivos. O sea, ahora hay plataformas que están absorbiendo el audiovisual en todos los países, al final lo colocarán en la nube y se irán de un país a otro con una deslocalización rapidísima y habrán aprovechado el momentum y habrán desarrollado muchas industrias, ¿vale? Pues esto puede pasar con el deporte. Ahora está jugando la final de la Copa, de la Supercopa, se está jugando en Arabia Saudí. ¿Tiene sentido que se juegue en Arabia Saudí, que se tengan que ir allá, qué tal? Bueno, es discutible, ¿no? Pero esto puede pasar también con si una gran plataforma compra los derechos de la selección nacional. Se puede dar el caso de que España no vea la selección nacional, porque no hay capacidad de compra de la televisión nacional, o que lo den en una plataforma tan premium, que algo que une a los españoles y a las españolas, ¿no? Porque también nosotros lo que sí estamos comprando es deporte femenino siempre, ¿eh? Masculino y femenino al mismo tiempo, pues que no se vea. Y esto los europeos podemos decir, si al final acabamos pagándolo nosotros, las Olimpiadas, ¿tiene que venir Discovery a revendernos uno por uno a nosotros las Olimpiadas? ¿O podemos comprar nosotros las Olimpiadas directamente? Es un problema económico, pero es un problema también político. ¿Optamos por un modelo deportivo europeo, como está lanzando la directiva? Pues como va a lanzar Esquinas, ¿no? Pues sí. A mí me gustaría invitar al vicepresidente de la Comisión Europea, Esquina, a explicarnos el modelo deportivo europeo. Como conocía a la ministra francesa de Cultura, porque esta jornada que decía es el primer acto grande que hace la presidencia francesa Macron, ¿no? Pues hombre, pues estamos muy de acuerdo en que hay que lanzar una directiva de protección de las artes audiovisuales en Europa. Es muy importante, ¿no? Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas,
avanzando en algo que Estados Unidos ha hecho siempre, que es proteger a su industria privada, con inversiones tremendas. La televisión tiene que comprar el cine americano mucho más que el europeo. ¿Televisión española? ¿Qué va? Nosotros, no, nosotros compramos casi todo el cine español, somos el canal en España que más cine europeo y español emite, sin lugar a dudas, pero con cifras de 3 y 4 por encima, ¿eh? Y la inversión nuestra en cine, hombre, no, lo que no puedes excluir es cine americano, porque también sería una locura, o sea, vamos a hacer una batalla cultural en esto, ¿no? Pero Radio Televisión Española, vamos, si no estuviera Radio Televisión Española, los cineastas españoles tendrían que inventársela. Última pregunta, porque estamos ya fuera de tiempo. Vale. Belén Ruiz, desde TESIA. Hablando de la futura ley de comunicación audiovisual, ¿cómo ve la incorporación de las plataformas en las obligaciones de accesibilidad en convergencia con la radiodifusión? Si son transnacionales, ¿cómo serían sus obligaciones en España? Hombre, el que sean transnacionales no quiere decir que uno evada los derechos. Yo creo que tienen que tener las mismas obligaciones. Es que hay una... porque emitas desde Holanda, no vas a tener obligaciones que en el mercado español. Es que yo creo que eso es una desigualdad para la industria española. No hablo ya de la televisión, radiotelevisión pública, sino para la privada. O sea, es una desigualdad. Esto yo creo que tenemos que armonizar el mercado europeo, que el tema de los impuestos es decisivo y que hay que avanzar hacia la equidad, ¿no? Y la industria audiovisual transnacional, bueno, y no, ahora estamos hablando de la norteamericana y de la China, que es la segunda y dentro de poco será la primera, ¿no? Es muy importante que respetemos todos unas mismas normas, ¿no? Un país que no tiene reglas no tiene futuro. Bueno, pues José Manuel, muchas gracias a todos los presentes y a todos los ausentes y por supuesto a Foro de Foros por prestarnos una vez más este sitio. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Andrés, me he sentido muy bien aquí.